Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas medias noches, a donde quiera que estén. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente uno de estos jueves en vivo y con todos los streamings del Rey va Desnudo, que pues seguiremos insistiendo en hacer porque parece que tienen algún público, aunque también tienen un problema grave. Se enoja la gente muchísimo conmigo. De hecho, hoy vamos a tener que hacer una no planeada segunda parte de Cuba, de nuestros comentarios sobre Cuba, porque hubo gente que se enojó conmigo de una manera tremenda. En pocas palabras, soy de la ultraderecha, proestadounidense, imperialista, enemigo del pueblo y otro montón de cosas que sacaron de una visión muy triste, que es la visión de que Cuba es más o menos intocable, o más o menos el resumen de lo que es la izquierda o algo por el estilo. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero bueno, aparte de la gente que se enoja, tenemos a la gente que nos apoya, tenemos a la gente que nos quiere, que no sé cuántos sean en proporción, pero bueno, ahí están. Y tenemos a la gente que nos escucha y nos presta atención. Mucho lío también hubo con un ateo responde. Hay gente que está negra. ¿Qué es lo que pasa? Y lo comentaba yo en el propio video. Hubo gente que aprovechó mi oferta de responderles a sus preguntas sobre cómo vivimos, cómo vive un ateo, yo, no cómo vivimos los ateos, que luego hay gente, por ejemplo, hay millonarios ateos que pues obviamente no pueden vivir como yo, ni yo puedo vivir como ellos. Pero cómo veo yo la vida, que en fin, una cosa de buena fe y de buena voluntad para dar a entender cómo funciona una persona que no tiene creencias religiosas. Y como conté, hubo gente que aprovechó para insultarme. ¿Por qué tiene usted la infinita soberbia arrogante de basura para creer para afirmar que Dios no existe cuando Dios está en todas partes? No lo veo, hijo, ¿qué quieres que haga? Pero bueno, insultos y este tipo de aprovecho la pregunta para soltarte 7 insultos. En fin, bueno, pues no dan para más, no dieron para más, pero fue lo que hicimos. Y por alguna causa estos temas de ateísmo luego tienen más público que los temas históricos, que a mí me parecen infinitamente más relevantes. Pero esto simple y sencillamente demuestra una vez más que no tengo idea de cómo funciona el público, ni el mío ni el de nadie más. Y que cuando yo digo, uy, esto lo va a ver un montón de gente y vas a ver, vamos a tener un montón de comentarios y de visualizaciones, 328 visualizaciones. La poesía sigue siendo lo que menos se ve. Ya saqué la tercera recopilación de la poesía que leemos en vivo y con todo, y las tres emisiones, las tres compilaciones sí, compilaciones consolidando toda la poesía de 4 o 5 semanas, son lo menos visto en el canal. Lo menos visto en el canal es la poesía, pero yo seguiré insistiendo ya que no encuentro, ya que no entiendo al público. ¿Qué quieren que haga? Así soy yo. Pero muchísimas gracias a quienes nos apoyan, muchas gracias a quienes nos apoyan dándole me gusta, suscribiéndose, apoyándonos en Patreon, que es muy importante. Lo siento horrible tenerlo que decir otra vez, pero lo digo, necesitamos el apoyo de ustedes en Patreon para poder salir adelante con los proyectos que tiene el canal y poder seguir teniendo el canal, porque esto pues es tiempo, y es tiempo que no tengo mucho dinero para comprar yo. Le dedico cada vez más tiempo. Ahora estamos tratando de hacer previos, informar en Instagram para que haya más gente, que es lo que estamos haciendo cada semana. En fin, trabajando más tiempo en esto y estamos en las mismas condiciones que siempre. Entonces, pues muchísimas gracias a quienes nos apoyan ya, y díganles a los demás que nos apoyen, que no es difícil y no es problemático, pero nos va a ayudar muchísimo a seguir con el canal. Voy a comenzar con algo que me llamó muchísimo la atención y me dolió en lo personal, de cierta manera, y es el caso siguiente. Françoise Hardy es un símbolo para gente de mi edad y menores. Es una compositora, cantante, actriz francesa que en los años 60, 70 tuvo una enorme presencia. Y por lo tanto es un buen ejemplo del problema que se está presentando ahora en España.
François Sardy tiene un cáncer de laringe terminal, es decir, sabe que se va a morir. Su marido y su hijo están de acuerdo en pedir el suicidio asistido. Ella pide el suicidio asistido, la muerte digna, la idea de no morir de cáncer entre los terribles dolores, la indignidad, los pañales, toda la situación que genera un desastre de nuestro organismo como es el cáncer. Y en Francia no lo hay. Mi primera reacción fue decir, díganle que se venga a España. En realidad en España hasta mañana viernes 26 de junio, no entra en vigor la ley del suicidio asistido, no del suicidio asistido, de la muerte digna, que se aprobó en marzo. Sin embargo, esto no hubiera sido tampoco una solución porque uno de los requisitos de la ley que se aprobó es que la persona que la pide, que pide la muerte digna, sea nacional español, tengan la nacionalidad española o residencia o demuestre que ha estado viviendo suficiente tiempo para que no venga solamente a eso, que es lo que yo le sugería a François Sardy, bueno, a la gente a su alrededor, no a ella, que no tengo contacto con ella, porque yo sugería es que venga a España y aquí podrá morir dignamente, que se me hace una de las cosas mínimas sobre las que uno tiene derecho. Oye, no quiero ser sometido a indignidades, pues, me parece no es nada extravagante, no es una petición que rompa con ningún precepto de carácter social. No quiero sufrir indignidades, no quiero ser humillado, no quiero ser destruido, quiero morir dignamente como he tratado de vivir mi vida. Y sin embargo, bueno, evidentemente no tiene oportunidad de satisfacer este legítimo deseo de François Sardy, y lo que estamos todos esperando pues, es su muerte de cáncer eventualmente en un mes, unos pocos meses como mucho. Pero decía yo, mañana entra en vigor la ley de muerte digna que se votó en España en marzo. Esta ley convierte a España en el 6º país del mundo apenas. Hay 193 países por allí más o menos, y es apenas el 6º país del mundo y el 4º en Europa que regula el derecho a una muerte digna. Ojo, es un derecho. Se considera un derecho, así como tú tienes derecho a que no te torturen, así como tú tienes derecho a un empleo digno, así como tú tienes derecho a un salario digno, que no te puedan pagar menos del mínimo, así como tú tienes derecho a la sanidad y a la educación, tienes derecho a que al momento de morirte no sufras una indignidad y un padecimiento excesivo, que sea cruel contigo mismo, cuando además no hay oportunidad de que sobrevivas, no hay oportunidad de que te salves o de que te curen de la discapacidad a la que te han sometido. Recordamos un caso que hubo en España hace unos años. Pero entonces viene el siguiente problema. La ultraderecha, ya no hay derecha en España. Lo que era la derecha era Ciudadanos y es un partido que está en proceso de difuminación absoluta. Es un partido en franco proceso de desaparición, es el UPyD del siglo XXI. Pero entonces queda el PP, que se ha pasado a la ultraderecha, y Vox, que está en la ultraderecha, compitiendo con el PP. La ultraderecha no solo votó contra esta ley, sino que ha decidido impugnarla ante el Tribunal Constitucional. Vox, el partido nazi Vox, ya presentó un recurso de absoluta inconstitucionalidad, exigiendo además al Tribunal Constitucional que se suspenda cautelarmente la aplicación de la ley, que, insisto, entra en vigor el día de mañana, mientras se decide el recurso, es decir, que no se haga vigente la ley según los términos que aprobaron los legisladores mayoritariamente. Ustedes saben, es que la ultraderecha es muy democrática. Sino que se suspenda cautelarmente la aplicación de la ley hasta que el tribunal decida. Y el Partido Popular, que compite en la ultraderecha con Vox sin haber todavía caído del todo en su locura, ha anunciado que va a presentar otro recurso de inconstitucionalidad, pero no de la ley en su totalidad, sino de algunas partes de la ley. No ha dejado exactamente claro cuáles. Una de ellas, la única que ha dicho que va a impugnar, es el registro de médicos objetores de conciencia. Es decir, habrá médicos que digan, mi derecho, mi religión no me permite ayudarte a morir dignamente, que es una forma de decir, mi religión me exige que sufras muchísimo y que padezcas lo indecible y que tu muerte sea humillante, indigna y dolorosa. Bueno, las religiones son así, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces esos médicos entrarían en una lista para que tú no pierdas tu tiempo
pidiéndole a un médico de estos que te ayude a tener una muerte digna. Entonces, esta es una de las cosas que al PP no le parece que los enfermos deben perder el tiempo acercándose a médicos que no les van a ayudar a tener una muerte digna. Bueno, hay dos cosas que me molestan en esto, dos cosas que creo que deberían ser motivo de indignación incluso para la gente de derecha que la hay honesta y seria. Primero es la mentira que hay alrededor de esto. La brutal Isabel Ayuso ya dijo un día, claro, si a la gente le molesta, sus viejitos los matan, y eso es la muerte digna. No, mira, en ningún momento, ninguna interpretación de la ley, por más LSD que comas, ninguna interpretación de la ley puede decir que yo me voy a deshacer de una persona mayor matándola. Es falso. Es una de las muchas mentiras a las que está acudiendo ahora un PP trumpizado, es decir, un PP que le pierde ya todo el respeto a la realidad, a los hechos, a la verdad, y maneja todo a partir de mentiras, de falsedades, de exageraciones y de interpretaciones absolutamente fantasiosas. Me molesta mucho la mentira porque creo que el debate de la muerte digna es un debate que se debió haber tenido además antes y se tuvo ya durante muchos años, pero que se ha tenido de una manera seria, razonada y en la que participan ideas, opiniones, puntos de vista, datos, estudios, casos prácticos, como los casos de las personas que han pedido y han sufrido enormemente por no tener la muerte digna, o que han muerto sin poder hacer efectivo este derecho, etc. Es decir, es un debate real, no un debate que se maneja a través de la mentira y la falsedad. Pero hay una otra cuestión que me molesta aún más, y es la hipocresía brutal de la derecha. Miren, ellos se opusieron a la ley del divorcio. En cuanto hubo ley del divorcio, la gente del PP se empezó a divorciar. A algunos les gustó tanto que Francisco Cascos, por ejemplo, un sujeto que ahora está, por cierto, imputado por delitos ante los tribunales, uno de tantos peperos imputados, Francisco Álvarez Cascos lleva 2 o 3 divorcios, le gustó, se oponen. Van al Tribunal Constitucional, dicen que es anticonstitucional el divorcio, y el día que les dice el Tribunal Constitucional, no, sí, es parte de los derechos de las mujeres y de los hombres el no estar en una relación que detestan, entonces empiezan a divorciar ellos. Cuando se hizo la ley del matrimonio igualitario, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En cuanto el Tribunal Constitucional dijo que el matrimonio igualitario era efectivamente un derecho humano, la gente tiene derecho a casarse con quien quiera y no con quien digas tú. Y después de manejar otras mentiras, como que, por ejemplo, a la gente le iban a obligar a casarse con gente que no quería casarse. Es que entonces ya no va a existir la familia porque todo el mundo se va a casar con una pareja homosexual. Y muchos dijimos, a ver, no, la ley no dice que yo me tenga que casar con una pareja homosexual. Estoy muy encantado con mi pareja heterosexual y con mi familia. Mi familia no se va a ver afectada por lo que hagan otras personas que prefieren otra forma de vida. El día en cuanto el Tribunal Constitucional decretó que el matrimonio igualitario era totalmente constitucional, se empezaron a casar entre ellos los homosexuales del Partido Popular, y la derecha también tiene homosexuales. Y me acuerdo que a la boda de Maroto, y ya lo hemos comentado, se presentó Rajoy, secretario general del Partido Popular y presidente de gobierno en ese entonces. El que presentó el recurso de inconstitucionalidad fue a la boda. Y ¡ay, vivan los novios! Me parece un nivel de hipocresía verdaderamente lamentable. No tiene ningún pudor. Y eso es de los elementos que a mí me parecen más preocupantes en lo que está ocurriendo con la derecha ahora. El derecho a morir dignamente es un derecho fundamental, es una gloria que España lo haya consagrado como un derecho y que el día de mañana, a partir de mañana, jueves 26, cualquiera de nosotros, en las circunstancias que prevé obviamente la ley, pueda pedir el cese de su sufrimiento y la muerte digna. Porque tenemos derecho a un nacimiento digno, tenemos derecho a una vida digna y tenemos, por supuesto, derecho a una muerte digna. Dicho lo dicho, entonces, ahora yo tenía una lista de por dónde iba a ir hoy, porque luego me hago unos líos tremendos y veo de pronto alguna cosita en el chat y me desvío y me voy a hacer cosas del chat y así no llegamos a ningún lado y las cosas duran demasiado tiempo o demasiado poco tiempo. Y finalmente, la mitad de las cosas que tengo previstas para los streamings, nunca
las hago. Entonces se van quedando y algunas pues pasan de su momento relevante y entonces ya nunca, nunca las dije. Entonces me van quedando temas así. Entonces no voy a revisar ahora el chat. Sobre todo porque me preguntan cosas además de las más divertidas, ¿no? ¿Qué piensas de...? No, perdón, no es por ofender a quien lo preguntó, pero ¿qué piensas de los becarios? ¿De cuáles becarios? ¿En qué condiciones? ¿En qué país? ¿En qué disciplina? Es una pregunta tan enormemente vaga que no es posible que la responda. Ustedes perdonen, hay cosas que no puedo responder, pero ni intentándolo. Pero de algo de lo que sí puedo hablar es de algo que me tiene perfectamente, que algo de lo que sí puedo hablar es algo de las cosas que me tienen perfectamente harto. Hay un elemento de la novela 1984 que quizás ustedes conozcan, que es la guerra perpetua. Es decir, a la gente se le dice que está en constante guerra, que no hay un momento de paz y que por lo tanto hay que estar alertas al enemigo y todo lo que se hace como parte de la estrategia de guerra. Esto no es novedoso. Este fue un truco que utilizaban los senadores romanos cuando clamaban que Aníbal, el cartaginés que invadió Italia, desde España, por cierto, cruzando los Alpes, Aníbal estaba a las puertas de Roma y estaba a punto de tomar Roma. Entonces había que tener un estado de emergencia contigua porque la situación era de Hannibal ante portas o Hannibal a las portas. Aníbal está a las puertas de la ciudad, está a punto de caer nuestra ciudad, tenemos que hacer lo que yo diga. Es un recurso demagógico, pues ya, y seguramente es más viejo que los senadores romanos, aunque es de ellos de los que tenemos las primeras informaciones. De ahí proviene también aquel famoso de Cartago debe ser destruida, de Lenda est Cartago, de Catón, que lo usaba constantemente como una forma de decir Cartago es una amenaza tan grande, que en su momento lo era. Cartago es una amenaza tan grande que debemos destruirla, entonces le daba un sentido a la sociedad. Y esto también se manejó y lo maneja de una manera espectacular la dinastía Kim en Corea del Norte, la idea de que están al borde de la guerra todos los días, que Estados Unidos está, todo lo que es alrededor de Corea del Norte son Estados Unidos preparando la invasión. Y entonces tienen que estar todo el tiempo en economía de guerra. ¿Por qué no hay leche? Por la guerra. ¿Por qué no hay escuela para los niños? Porque Estados Unidos está amenazándonos. ¿Por qué matas a la gente que no le aplaude al amado líder? Porque Estados Unidos, claro, son servidores de Estados Unidos, si no le aplauden al amado líder, están con el maldito imperialismo. Y le ha funcionado esto durante ya 60 o 70 años al régimen de la dinastía Kim, o sea, from Kim Il-sung, Kim Il-sung, Kim Jong-il y ahora el nieto de Kim Il-sung, que es Kim Jong-un. Y actualmente muchos han retomado o recauchutado o reciclado esta idea y me agotan enormemente. Yo me acuerdo cuando Europa estaba al borde del desastre y teníamos que cambiar Europa porque Europa estaba demoliéndose y no servía absolutamente para nada. Esto lo decía Pablo Iglesias. Urgía destruir al PSOE porque solo nos iba a salvar el que gobernara Pablo Iglesias como presidente de gobierno. Y entonces todo se presentaba no en términos de un problema que hay que resolver, sino de una crisis insoluble que no pueden resolver los que están ahora y tenemos que entrar nosotros. O bien una crisis que solo nosotros podemos resolver y por tanto hay que rechazar del todo la aportación, las ideas o las políticas que puedan sugerir los que están en la oposición. El partido republicano está inventándose crisis constantemente. En este momento se ha inventado, por ejemplo, una crisis en
la frontera sur de los Estados Unidos, que sí hubo una entrada numerosa de inmigrantes, pero que atribuyen, por supuesto, a las políticas de Joe Biden. Que además esta oleada de inmigrantes ya se controló, ya se detuvo, pero el hecho de que se haya detenido no ha quitado del discurso de los republicanos la crisis en el sur. Gente que está diciendo, pues yo no voy a ni siquiera discutir una legislación propuesta por el presidente Biden hasta que el presidente Biden vaya a la frontera sur a ver la crisis que se está desarrollando. Primero que nada, no se está desarrollando una crisis. Segundo, la presencia de Joe Biden no va a mejorarla, no va a tener más información si está de pie a unos metros de la frontera con México que si está en la Casa Blanca. No hay ningún motivo, simplemente se presenta como una crisis para exigirle algo al presidente. Se ha hablado de que tiene problemas cognitivos Joe Biden, que yo francamente veo mucho los discursos que hace y me parece que sus problemas cognitivos no son ni de lejos los que tenía Donald Trump, que había multitud, de pronto no podía pronunciar palabras o tenía ideas de lo más raras del mundo y a los aerogeneradores los llamaba molinos de viento y no tenía nada claras las cosas. Me parece que tiene más problemas cognitivos Donald Trump que Joe Biden, siendo ambos hombres de una avanzada edad. Pues tener una avanzada edad no significa que tengas problemas cognitivos, pero ahora han pedido que el presidente se someta a un estudio cognitivo a ver si no está chiflado. El vuestro sí está chiflado, pero Biden no tanto. Esto es lo que yo he dado en llamar los maestros del sobresalto perpetuo. Mira. En el caso de la entrada de inmigrantes en Ceuta, en España, mucha gente no sabe cómo se desarrolló esto y al Partido Popular no le interesa que se sepa cómo se desarrolló, porque le interesa presentar esto como un error y una atrocidad del gobierno. De cuando en cuando Marruecos hace algo para poner en jaque al gobierno español, porque lo que quiere Marruecos es que se le entregue totalmente la zona donde están los saharauis, lo que era el Sáhara Occidental. Ese es su objetivo político, es su objetivo geográfico, geoestratégico. Y entonces, como España recibió a un líder del Frente Polisario, que es el que representa militar y políticamente al pueblo saharaui, a veces de manera muy inadecuada, esto debo decirlo, no soy muy fan del Polisario, teniendo amigos en él, recibió al líder del Polisario para un tratamiento médico y entonces el rey ahora es Mohamed VI de Marruecos, decidió abrir las puertas, a retirar a sus guardias y dejar que los inmigrantes entraran por Ceuta en grandes cantidades. Y esto la derecha lo presentó como una crisis, bueno, era suficiente como para que se cayera el mundo y ya, el presidente por supuesto tenía que dimitir. Como el presidente no dimitió y fue a Ceuta, organizaron grupos que fueron a patearle el coche, a atacar directamente al presidente de gobierno. Estos mismos que cuando miras feo a uno de sus diputados dicen que han sido atacados y victimizados horrorosamente y que hay una falta de respeto democrático total contra sus representantes, contra sus líderes. Yo creo que ninguno debe ser atacado, ¿no? El otro día se enojaban conmigo porque dije que un grupo de chavales no tenían por qué haber impugnado a una diputada de Vox por las calles de Carabanchel. Creo que es un error, creo que es una forma de que se victimice a la derecha, creo que es una forma de que la derecha se envalentone y diga, miren, así es, nos tratan a nosotros que somos unos demócratas, como tienen de demócrata lo que yo tengo de campeón de la NBA. Pero se presentan las cosas como una crisis enorme. Los indultos que acaban de darse finalmente a los líderes del intento de golpe de Estado que se dio el 1 de octubre de 2017, cuando hicieron un referéndum más falso que las consultas que hace López Obrador, más falso que las elecciones en Corea del Norte, donde los independentistas pusieron unas urnas que ellos controlaban, donde se pusieron unos votos, solo fueron a votar los independentistas, luego ellos contaron los votos y dijeron, hemos votado por la independencia. Uy, espérate, que te faltó contar un montón de personas que ni siquiera se atrevieron a ir a votar, porque sus vecinos los conocen, saben que son antiindependentistas y les van a hacer la vida difícil si van a tratar de votar. Bueno, y se desviaron millones de euros para hacer este paripé y hubo momentos de violencia y hubo momentos de
de ataques a la policía y de ataques, y hubo además violencia policial y brutalidad policíaca que nadie defiende. Pero en fin, estas personas fueron a dar a la cárcel. Y el gobierno decidió indultarlos. Yo estoy en desacuerdo con los indultos, pero los indultos ya están dados, ya vamos a seguir adelante. Bueno, la ultraderecha lleva varios días diciendo que esto es una crisis de una dimensión tan espectacular, tan gigantesca, que el presidente debe dimitir. Se les olvida cuando José María Aznar era presidente de España por ellos, por el Partido Popular, y con ideas muy cercanas a las de Vox. No olvidemos que Aznar estaba inspirado en la Falange y en Primo de Rivera. Él indultó a 15 verdaderos terroristas de un grupo terrorista, de un grupo armado catalán que fue Terra Lliure, y él los liberó y los indultó y no pasó absolutamente nada, porque cuando lo hace el PP está bien, pero cuando lo hace el PSOE está mal. No sé cómo conseguir que nosotros como ciudadanos nos empecemos a ser inmunes a este llamado constante al sobresalto, a la guerra permanente, a la crisis interminable, al decir esto se va a ir al infierno en cualquier momento, porque nunca se va al infierno. Y algo de eso voy a hablar ahora que hablemos de la pandemia y de la libertad y esto. Las crisis verdaderas nos damos cuenta cuando ocurren, nos damos cuenta todos. Las crisis manufacturadas por motivación política, de la que se hacen eco además los medios, es un peligro social y nos quita la atención de los verdaderos problemas que tenemos como sociedad. Entonces yo me pregunto, y además quizás vale la pena que luego dejen los comentarios, ya sea aquí o en el corte que se haga después, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, más allá de hacernos conscientes, para hacernos inmunes a estas crisis fabricadas por intereses políticos, a esta guerra permanente, a este sobresalto perpetuo? Obviamente quienes están muy conscientes de ello no tienen problema, pero la gran mayoría de las personas de veras creen que esas crisis ocurren y que son realidad y que tienen la relevancia que finge la ultraderecha que tienen cuando no la tienen, o que finge la ultraizquierda que tienen cuando no la tienen, que también ellos saben hacer esos guisos con bastante eficacia, ¿no? Yo siempre recuerdo que hay una chica que habla en radio y que todo eso, el problema es que es un desastre, estamos al borde de la caída del capitalismo porque ya la situación es insostenible. Pero la gente a mí dice, estás exagerando. No, está absolutamente convencida de que esto es todo es terrible, todo es lo peor del mundo. Y es por cierto de Podemos. Entonces, bueno, pues con esas historias yo quisiera que nos inmunizáramos y que tengamos mucho cuidado con las crisis inventadas, porque creo que dado el tema de la polarización y dada la popularidad del populismo, valga la redundancia, van a seguir inventándonos crisis para asustarnos, para alborotar el gallinero y llevar agua a su molino. Corte y vamos a lo que sigue. Y dije que iba a hacer un ratito del chat ahora. Igual así organizado duro más. Pero me voy a saltar muchas cosas, porque me hacen, insisto, hay preguntas que no pienso ni responder. David Ramírez dice, ¿sabe por qué los alemanes parecen favorecer la homeopatía como una terapia válida? Porque Hahnemann era alemán. El inventor, el creador de la homeopatía era alemán. Entonces hay un elemento de orgullo nacional allí, como los franceses apoyaban la homeopatía porque tienen el mayor laboratorio del mundo, que es el laboratorio Boiron, que en este momento va en picado. Pero hace un par de años yo entrevisté a Ed Sardenast, que es un gran crítico de la homeopatía, un investigador que además empezó trabajando con medicinas alternativas, luego se dio cuenta que no servían para nada. Y estuvo en Naucas, y hace dos o tres años, sí, en el 2018-2019, lo entrevisté largamente. Está la entrevista, por supuesto, en las conversaciones de Reba Desnudo. Y yo le preguntaba, oye, Edzard, en Alemania y sí no tenemos cómo luchar contra la homeopatía. Y me dice, no, vamos avanzando mucho. La gente se está dando cuenta de que no sirve.
Ahora Boagón se publicita en la televisión española porque tienen el problema de que han caído sus ventas y yo sigo sus informes anuales y Boagón tiene problemas, está perdiendo dinero, la gente no está comprando sus tonterías. Hoy precisamente hay unos compañeros que están haciendo otro suicidio homeopático, yo ya he hecho un par de suicidios homeopáticos, que es tomar una caja de algunos de los remedios estos falsos de la homeopatía y comerse la caja completa para demostrar que no tiene ningún efecto porque es 100% azúcar. Lo que uno puedes pillar es un empalago endemoniado, eso sí. Ya me pasó la otra vez, me comí una caja no me acuerdo, es el que decían que era tranquilizador, que era como, me decían, 2 de estas son como 10 miligramos de Valium, si me como 40, uy, no te vas a quedar dormido en 10 minutos, vale, me comí las 40 y no pasó nada, ¿no? Porque no tiene principio activo, es solamente azúcar. Pero, entonces hoy hay suicidio homeopático, pero sí, en Alemania se va avanzando, pero el motivo, obviamente, de la popularidad de la homeopatía en Alemania es que el señor Hahnemann es alemán. David Triviño, no entiendo por qué Israel se opone al acuerdo nuclear con Irán si ellos son quienes salen más beneficiados. Bueno, fundamentalmente porque no creen ni que controle el programa nuclear iraní y solamente le da recursos a Irán que probablemente se utilicen o temen en Israel que se utilicen en los ataques a Israel. Entonces eso es de lo más, creo que me parece el elemento fundamental para que Israel se oponga a ello. No creo que tengan razón, yo creo que debería apoyarse el acuerdo con Irán, sobre todo porque el chiste es evitar que vuelva un chiflado como Ahmadinejad, aunque el ultrarreligioso que entró ahora como presidente, que ganó las elecciones democráticas que se hicieron en Irán, es evitar que vuelvan a entrar en la dinámica en la que estaban cuando Ahmadinejad estaba al frente, que es rarísimo decirlo, pero era peor que los que le siguieron y peor que los que estaban antes. ¿Piensas que la vacuna contra la COVID-19 debería ser obligatoria? Por supuesto, lo he dicho en muchas ocasiones, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, tratándose de un asunto de salud pública donde no estamos seguros, ninguno de nosotros, mientras no estemos seguros todos, debe ser obligatoria, como debe ser obligatorio detenerse ante los semáforos o respetar los reglamentos de construcción. Tu libertad para crear no puede ser tanta que hagas edificios que se le caigan encima a la gente y la maten. Los reglamentos de construcción son obligatorios. Las reglas de tránsito son obligatorias. El que no vendas cianuro como comida es porque las reglas sanitarias de la alimentación son obligatorias. Y una vacuna hace exactamente lo mismo, evita que le hagas daño a otras personas. Y si evita que hagas daño a otras personas, tu libertad se ve limitada por eso. Entonces, totalmente de acuerdo en que lo fuera. Buenas noches, dice, mi nombre es Ismael Montoya y me hago llamar en internet como Monisma. ¿Se podría considerar como seudónimo o anónimo? Si das tu nombre y luego das tu foto, pues no, yo soy el Nocturno. Soy el Nocturno desde 1994, más o menos. Todavía no había internet, pero teníamos los BBS, los primeros tableros electrónicos, que fue donde yo empecé a andar en internet. Yo afortunadamente estuve relacionado con ordenadores y computadoras desde que tenía 23 años. Y entonces me decían, un día me inscribí a una tablero electrónico y decía, ¿qué nombre te ponemos? Y dije, no tengo idea, pero como yo vivo más de noche que de día, Nocturno. Y hay gente que me conoce como Nocturno. Pero Nocturno es un seudónimo, no me anonimiza. Todo el mundo sabe cómo me llamo, todo el mundo sabe cuál es mi cara. Entonces, no creo que... ¿Qué piensas de los indultos? Ya lo dije. ¿Por qué crees que sea tan difícil convencer a los gobiernos que tenemos derecho a una muerte digna? O por 2 motivos. O el gobierno tiene creencias religiosas profundas y entonces solo Dios tiene derecho a disponer de tu vida. O el gobierno está convencido que tienes razón, pero está sometido a presiones políticas por parte de gente que está convencida que solo Dios puede disponer de tu vida y tú no tienes derecho a disponer de tu vida. Porque el debate es eminentemente religioso. El debate es, ¿yo tengo derecho a morir? ¿O es que la duración de mi vida está determinada por la deidad y solo la deidad puede decidir cuándo muero yo?
Esa es la esencia del debate, ¿eh? Todo lo demás es papel aluminio y son chispitas y brilli brilli y crinolinas y puntilla y charol. Todo lo demás es vestimenta y disfraz y cosplay. La esencia es quién tiene derecho a decidir sobre tu vida, tú o Dios. Y como Dios no se presenta nunca a decir yo quiero que siga o no siga, entonces vienen unos señores que dicen yo hablo en nombre de Dios y digo que no debe usted disponer de su vida. Yo no sé por qué no puedo decir yo, pues yo hablo también en nombre de Dios y Dios dice que sí puedo disponer de mi vida. Pero bueno, siempre tenemos a los representantes de Dios por allí, entonces esa es la razón fundamental. No sé qué, es que luego se pueden hablar entre ustedes, lo cual me parece además muy bien, pero luego me tardo más yo en ver, entonces hay estos momentos silenciosos. ¿Qué opina que los nazis españoles de Vox se pasen por los barrios obreros insultando? No sé qué haya pasado, pero si ha pasado, si han ido a los barrios obreros a insultar, me parece tan mal como que los insulten a ellos. Obviamente, ¿por qué? Porque hay una convivencia democrática que debemos defender incluso con los que piensan cosas tan asquerosas como lo que piensa la gente de Vox. Si empiezas a aceptar la no convivencia democrática en ciertas condiciones, tienes que aceptarla en todos lados. Es lo que le pasó a Podemos. Los scratches son jarabe democrático, los scratches son muy guay, decía Pablo Iglesias. Y se iba a putear a la casa de alguien del PP y los hijos de esa gente del PP decían, papá, ¿qué está pasando? Mamá, ¿qué está pasando? No, son unos señores que dicen que soy muy malo. Y que probablemente es muy malo. Sus hijos no tenían ninguna culpa. Luego la derecha decidió escrachar la casa de Pablo Iglesias de una manera brutal y de una manera insistente y durante meses y todo lo que ustedes quieran. Y entonces eso estaba mal. Pues sí, es que todo estaba mal desde el principio. Estuvo muy mal lo que hizo el Podemos al justificar los scratches. Estuvo muy mal lo que hizo la derecha. Está muy mal andar insultando a los representantes democráticamente electos, sean de Vox o sean del PP o sean del PSOE. Necesitamos reglas de convivencia democrática con quien piensa distinto que nosotros. Porque, joder, si a veces no podemos tener respeto por quien piensa de manera muy parecida a nosotros, pues menos lo tenemos con los otros. Entonces, no estoy de acuerdo en que hagan eso. Bueno, ya no sé qué más hay. ¿Los comunistas creen que todos son como ellos? ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que los comunistas siempre creen que todos los demás somos tan distintos de ellos que somos inaceptables. Y entonces tenemos que rendirnos a sus pensamientos. Si los cinturones de seguridad son obligatorios, ¿por qué las vacunas todavía son opcionales? Pero ahorita todavía los cinturones de seguridad es una decisión propia, solo salva tu vida, el cinturón de seguridad, pero la vacuna salva la vida de otros, porque no se atreven los gobiernos, a ver, saben lo que va a pasar, y vamos a hablar de eso en un ratito más, Bueno, ahí hay alguien diciendo viva Trump. Qué mal estamos, pero qué mal estamos, Qué mal estamos. Bueno, no veo nada. Dice, no entiendo esto, ¿qué opinas de las letras de las canciones cuando tratan temas crudos? ¿Cree que siempre ha de ser en forma crítica o a veces solo debe contar una historia, algo así como lo que pasa en las novelas? A ver, hay canciones que solamente son narrativas, que son narrativas de historias, hay canciones de opinión, que son canciones críticas, canciones de protesta, canciones de opinión. Yo creo que todo debe existir. A mí personalmente lo que me aburre son las canciones que siempre dicen lo mismo, ¿no? Te quiero mucho, me dejaste y estoy muy triste. Ya sé, mira, cuando te deja la persona a la que quieres, pues te pones muy triste. No, pero yo estoy más triste que tú. Bueno, sí, anda, ya lo que tú quieras, por favor, deja de dar lata. No me gustan mucho las historias, la música que cuenta historias, la música que aborda la realidad y a veces que lo hace de manera crítica, pero son mis preferencias personales. De lo que más escriben canciones de amor, y algunas son magníficas, pero la mayoría son ya de otra vez lo mismo, ¿no? Pero yo creo que debe haber de todo, y hay canciones narrativas que todavía se utilizan para reconstruir partes de la historia, incluso porque son parte de la tradición oral.
aunque no son tan antiguas como algunos quieren imaginarse que son. Más falso que las encuestas de López Obrador. Por aquí hay un dicho para ilustrar una cosa falsa, más falso que una moneda de cuero. Bueno, sí, pero, pero en el caso de López Obrador lo que tenemos es una situación mucho más grave. López Obrador está en este momento proponiendo una consulta para ver si se somete a juicio a los anteriores presidentes. Y él ha hecho este tipo de encuestas, este tipo de consultas populares que no son verdaderas consultas populares porque no participa la mayoría de la gente. Son como la consulta de la independencia del 1 de octubre en España, en Cataluña, ¿no? Mis amigos y yo hemos votado porque queríamos tal cosa, pues ya, pero ustedes no deberían tomar decisiones por todo el país o por toda la comunidad, por toda la colectividad, por todo el pueblo, por todo el municipio, ni por todo el edificio. Entonces, en el edificio votamos todos, en las comunidades de vecinos. Entonces, López Obrador tiene una gran tendencia a simular la democracia, a fingir que hay un elemento democrático. Y la forma más simplona de eso es la consulta dirigida y digerida, es decir, la consulta hecha sabiendo qué resultado vas a obtener. En este caso, la consulta que propone Andrés Manuel López Obrador es una vergüenza desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista moral. Este personaje llega a la presidencia de la República sobre la barbarie, la brutalidad, la infinita corrupción, el desprecio a la ciudadanía de los anteriores gobiernos del PRI y gobiernos del PAN, gobiernos que les dio exactamente igual todo lo que no fuera su mayor gloria personal, que tomaron decisiones aterradoramente lamentables como Felipe Calderón, al emprender una guerra contra el narcotráfico que no podía ganar y que no preparó nada para ganarla, es decir, tenía menos efectivos, peor armados, menos motivados, peor pagados y además sin inteligencia, es decir, no tenía ni siquiera gente infiltrada en los cárteles del narco para poder actuar como elementos claves en una guerra. Necesitas inteligencia de lo que está pasando del otro lado de tu adversario. Sin embargo, el narco sí tenía infiltrados por todo el aparato del gobierno. Entonces, la guerra que se planteó Calderón fue una guerra absolutamente suicida, donde lo que logró fue que hubiera más muertos al año que en Siria, pero que el mundo se diera más cuenta de la tragedia de la guerra en Siria y no de la tragedia de la guerra en México. Sobre todo esto se monta López Obrador y la gente lógicamente vota por él, pues está harta de los otros. Y la palanca fundamental, el fulcro fundamental de la palanca obradorista fue la lucha contra la corrupción. Y habló de corrupción más de lo que nadie ha hablado de corrupción en toda la historia de la humanidad probablemente, lo cual es bueno. El disminuir, eliminar la corrupción en México es una gran idea, es una proposición fantástica y si se pudiera llevar a cabo en alguna medida mejoraría todo, de eso no hay la menor duda. El problema es que llega al poder y llega al poder acompañado por los corruptos del PRI y el PAN, a los que les ha puesto en el gobierno. Y luego empiezan a pasar los meses, las semanas, los meses y los años, y resulta que a ninguno de todos esos corruptos que robaron, que desprotegieron a la ciudadanía, que destrozaron instituciones que eran útiles, no los ha procesado nadie. La Procuraduría General de la República no ha presentado causas penales contra ningún corrupto, salvo 2 o 3. Pero si era toda una trama de corrupción, como es hoy toda una trama de corrupción, ese es el problema. De toda esa trama de corrupción, ¿cómo es posible que no se haya emprendido acción legal para que se haga justicia y en la medida de lo posible recuperar lo robado? Cuando tuvieron ahí la recuperación de lo robado, luego resultó que el que pusieron al frente del instituto para devolver al pueblo los robados empezó a robar el dinero, dinero que no vino de los procesos judiciales para la requisa de los bienes mal habidos de los anteriores corruptos. Y entonces, ¿no ha perseguido a la corrupción?
lo habla mal de ellos, acusa a todo el mundo de corrupto. Los fideicomisos corruptos, les quitamos el dinero a los fideicomisos de ciencia y de lucha contra desastres y de apoyo a las mujeres maltratadas. Y luego cerramos los albergues de las mujeres maltratadas porque hay corrupción. Cerramos las guarderías porque hay corrupción. Todo es corrupción. Pero ni nadie va a la cárcel, ni se crean instituciones que sustituyan a las instituciones que destrozó so pretexto de la corrupción. Y el dinero empieza a desaparecer y el dinero de ciencia se usa para comprar una refinería chatarra con 100 años de antigüedad, que además tiene deudas. Y la gente sigue esperando que el combate a la corrupción se presente y no se presenta. Y viene supuestamente un revocatorio, por estos días debería estarse haciendo un referéndum revocatorio sobre la administración del López Obrador. Y en ese momento se le ocurre, vamos a hacer una consulta a ver si enjuiciamos o no a los presidentes. Es que eso es algo que no se puede determinar por medio de una consulta. Es una salvajada. Es que la gente decida como turba linchadora si matamos o no matamos a este. Si los anteriores presidentes cometieron delitos y se corrompieron, y esto se puede demostrar, no depende de una consulta, depende de que la Procuraduría General de la República presente causas penales con las evidencias que se cuentan ante los jueces y los jueces determinen, y buscando a los jueces más honestos, más probos que haya, que los hay, y buscar que esos jueces tomen la determinación de si efectivamente hubo delito y si hubo delito que los encarcelen. Pero la decisión de presentar ese tipo de procesos no puede tomarse en una consulta popular porque violenta toda la estructura jurídica que ya existe para atacar estos casos. Si hay motivos para enjuiciarlos, se les enjuicia, lo diga o no el pueblo en una consulta. Y si no hay motivos para enjuiciarlos, no se les enjuicia, lo diga o no el pueblo en una consulta. Porque el pueblo es el gran pretexto para todos. Todo el mundo dice hablar en nombre del pueblo y generalmente cuando otros hablan en nombre del pueblo es que hacen que el pueblo esté callado. Así que me parece una verdadera atrocidad. Y por eso, bueno, aproveché algo que tenía poco que ver, lo de Ricardo Sanabria, para contar esto. ¿Conoce un canal llamado Esquizofrenia Natural? No. Elimina a este individuo del chat. Bueno, no sé. Que no puedo, si me pongo a hacer este tipo de operaciones ya no puedo hacer otras cosas. Entonces, ¿a quién ve como próximo presidente de México? ¿A Sheinbaum, a Marcelo Ebrard o regresa el PRI aliado con el PAN? Madre mía, espero que ninguno. Espero que ninguno. No, vamos, cualquiera de estos es aterrador. Sí, lo que yo me comí fue el Sedatif de Boirón, me comí 40 pastillas. Supongo que puestas en 3 o 4 de esas en café son como la sacarina, pero mucho más cara, es lo malo. Conozco gente que ha curado enfermedades gracias a la homeopatía. No es cierto, estás mintiendo, pero bueno, está bien que seas feliz mintiéndole a la gente. ¿Por qué piensas que las elecciones en Irán no son democráticas? Por todo lo que han dicho los iraníes respecto a cómo se impidió la presencia y la propaganda y las acciones electorales de los opositores al candidato oficial de Jamenei. Cuando tienes un líder nato, absoluto de todo el país como Jamenei, y él decide poner un candidato, todo intento por poner otro candidato es extremadamente difícil. Por eso gana con el 99,9% de los votos Kim Jong-un en todas las elecciones que hay. Sí, voy a pedir, no sé si está Cayetana para que me eche una mano porque ella es administradora, porque sí, el Nosvado Random que está de antivacunas, yo creo que lo puede estar en su casa, pero no tiene por qué hacerlo aquí. Y bueno, se acercan. Si la homeopatía es un placebo, si es un placebo. ¿Qué pasó con las preguntas religiosas? Las respondí todas en las respuestas de un ateo. Ahí tienes es casi una hora de vídeo. Yo pensé que era muy largo, pero la gente en general está diciendo
diciendo cosas, vamos, está diciendo que no fue tan terrible, que no fue tan largo, etcétera. Estoy tratando de hablar y leer al mismo tiempo y que sí puedo caminar y mascar chicle, pero prestar atención a dos cosas, mi atención total a dos cosas es más difícil. Sigue hablando de Cuba, vamos a hablar de Cuba en la segunda parte de hoy. España y México parecen gemelos políticamente hablando, ni de lejos. España es una de las democracias más consolidadas del mundo. En todos los análisis de la democracia española saca las calificaciones más altas por la limpieza de sus elecciones, por la seriedad de su trabajo legislativo, de su trabajo parlamentario. Yo he participado como representante en los colegios electorales del Partido Socialista Obrero Español y he visto cómo se hacen las elecciones, ni soñando en la mayoría de los países. Es una de las democracias más limpias que hay y ojalá y la podamos mantener así, que hay muchos que no quieren que la mantengamos así. ¿Conoce el canal de tal? No, mira, yo te voy a decir qué canales de YouTube veo mucho a Rick Beato en música. Veo mucho a los del Late Night, a Stephen Colbert, se me olvidan, a Seth Meyers, a Richard Corden. Veo documentales en grandes cantidades, canales, veo canales de Photoshop, porque me gusta mucho, y de edición de vídeo, pero casi no veo, lo he contado, veo hasta Karolina Zebrowska, que es la polaca que se dedica a la historia de la moda y que me parece divertidísima y me parece de lo más rigurosa del mundo. Veo al chef Jean-Pierre, que me divierte muchísimo con sus recetas y alguna la he hecho, pero vamos a cerrar con esto que es, dice, Manuel Nupe dice que hay un pacto con Peña. No sé, yo creo que sí, yo creo que hay un pacto con el PAN y el PRI para no meter a nadie a la cárcel y ahora está tratando de dorar la píldora para que no se note demasiado que existe un pacto, porque de otra manera no se explica que no haya hecho nada en contra de la corrupción anterior López Obrador. Pero, dice Sebastián, ¿piensas que el problema del narcotráfico tiene solución en México? Sí. A corto, largo y mediano plazo, 3 niveles de solución y ninguno es fácil. Primero, despenalización de las drogas. La despenalización de las drogas desposee de su fuente de ingresos fundamental al entramado delincuencial. ¿Por qué tiene tanto poder el narcotráfico? Porque tiene una enorme cantidad de dinero, puede comprar a quien quiera. No es exactamente lo mismo que pasó en los años 20, 30 en los Estados Unidos con la prohibición, donde los grandes gángsters que controlaban el contrabando de alcohol o la fabricación clandestina de alcohol, compraban y vendían jueces, policías, políticos, fiscales, todo lo compraban con el enorme poder del dinero. Los gángsters solo empezaron a desaparecer y tuvieron que cambiar de giro y dejaron de ser el problema tan grave que eran, sin dejar de ser un problema, porque lo siguen siendo hoy, controlando otros espacios, pero con menos poder. El día que se terminó la prohibición en Estados Unidos, ciérrales la fuente de financiación. Cerrar la fuente de financiación significa la despenalización de las drogas. Penalización que por otro lado es totalmente ridícula, no es sostenible ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista policíaco. Cualquier criminalista medianamente serio te dice que es una barbaridad. Entonces, primero, despenaliza las drogas. Segundo, realiza un combate serio contra el narcotráfico, financiando grupos del Estado que sean honestos, sólidos, bien pagados, bien motivados, convencidos y que puedan trabajar como fueron los intocables y como fueron algunos grupos. Yo recuerdo, no voy a decir con quién, pero alguien que fue un gobernador de un estado en México, un día le pregunté yo, ¿toda la policía judicial del estado es corrupta? Sí, casi toda, y limpiarla es muy lío. ¿Y tú cómo haces? Pues yo tengo a 20 que viven en una casa fuera de la ciudad, fuera de la capital del estado, y que son de fiar. Y les pago más que a todos. Son los únicos honestos. Y en ellos sí puedo confiar cuando hay casos en los que tienen que intervenir. Es un grupo de intocables. Y a la larga, políticas
sociales que protejan a quienes son las víctimas directas del narco, como a quienes obligan a cultivar amapola o cannabis, pero que además es gente que ya no va a haber los recursos necesarios para obligarla. Es decir, la presión sobre las víctimas del narcotráfico disminuye cuando les cierras el grifo, junto con un combate serio al blanqueo de dinero. ¿Se puede? Sí. ¿Va a tardar 10 o 20 años? Pues sí, pero si va a tardar 10 o 20 años o 10 años, pues hay que empezar hoy, o habría que haber empezado el 1 de diciembre de 2018, cuando tomó el poder, sí. 2019, cuando tomó el poder López Obrador. Pero no ha empezado. No ha hecho absolutamente nada para evitar el problema. Entonces, eso a mí me parece de lo más alarmante, de lo más preocupante, porque sí, yo creo que se puede hacer, porque se ha hecho en otros países. La otra opción es simplemente dividir el país entre la zona controlada por el narco y la zona controlada por un gobierno corrupto, inepto, absolutamente desentendido del bienestar de su población, y hacer Colombia, pero más al norte. No creo que sea la solución. No creo que sea la solución. Gracias al superchat de Virus Joker 2. AMLO 100%, de veras, es increíble cómo la lealtad es absolutamente impermeable a la razón y a los hechos. José Martínez, rápido esto, en 2 minutos le dedico. Han pasado 35 años desde la implantación del espacio Schengen. ¿Qué le parecen los resultados? Magníficos. ¿Qué cree que podría mejorarse? Mucho. No voy a entrar exactamente en este momento en todo lo que podría mejorarse, pero por supuesto Europa es mejorable, pero es mucho mejor que no tener una Europa unida, y el espacio Schengen es muy importante. Yo recuerdo la diferencia entre viajar por Europa como mexicano y como español, y es... te marca cuando vas cruzando en un tren la frontera entre Francia y Bélgica, tienes que presentar tus papeles. Bueno, y visto esto, dice, llevan más muertes en la paz de López que en la guerra de Calderón. Sí, desafortunadamente está pasando eso. Gracias por tu último video de ateísmo, no gracias a ustedes que lo han aguantado. Explíqueme en qué creen los ateos. No tengo idea en qué creen los ateos. Supongo que creen cosas distintas. Siempre lo he dicho, yo creo que Van Gogh es el mejor pintor de la historia, y seguramente otros creerán que es Miguel Ángel o Juan Gris, o si están muy mal del cerebro pueden creer que hasta Roger Bacon o alguien de esos, pero lo que creen muchas cosas diferentes. Yo creo que el mejor equipo del mundo es el Guadalajara y después el Sporting de Gijón, aunque a veces es el Sporting de Gijón, pero es el Guadalajara en segundo lugar. Y otras personas creerán que es otro equipo. Creemos cosas muy distintas. No tenemos una doctrina, solamente lo único que nos une, y ya lo decía yo en el video, es que no creemos en Dios. Vamos a irnos un rato a dar la vuelta y volvemos dentro de 5 minutos. Gracias por acompañarnos. Recuerden ustedes que necesitamos patrocinadores, necesitamos Patreons, necesitamos gente que nos apoye económicamente, aparte de, por supuesto, su entusiasmo, sus recomendaciones, sus invitaciones a todas las personas que conocen a que nos vean. Si creen que van a detestar el canal, disfruten ustedes, díganles que lo vean y luego diviértanse porque se horrorizan y se cabrean. Y si creen que van a disfrutar el canal, díganles que lo disfruten y que no estén allí en su casa sin hacer nada. Volvemos en 5 minutos y este sería un espacio, por ejemplo, precioso para nosotros.
Pues hola, estamos de regreso en El Rey va desnudo y sus streamings en vivo y con todo. Y vamos a hacer un par de cosas más del chat antes de ir a otra cosa que quería yo comentar hoy. Por cierto, estoy muy preocupado porque no se ha quejado nadie del sonido. Y estoy preocupado porque es exactamente el mismo sonido que usamos las otras ocasiones, pero no sé por qué ahora nadie se está quejando. Igual está mejor o igual aprendieron a subirle el volumen a la parte de abajo a la derecha de su vídeo en YouTube, que decía yo, y a mí me ha pasado, estás dándole al volumen de tu ordenador o de tu móvil y lo que tienes bajo es el volumen del propio YouTube. Bueno, dice Ismael Sánchez: conoce el canal de la joven divulgadora científica que se hace llamar La Gata de Schrödinger. Sí, de Rocío Vidal. Sí, conozco el canal, conozco a Rocío. De hecho, Rocío participó en un homenaje que le hicimos a Carl Sagan en este canal. En este canal. Y hay cosas que hace con las que estoy totalmente en desacuerdo, pero el punto es que como no me parece grave lo que hace, simplemente estoy en desacuerdo, pero tampoco lo voy a mencionar mucho. Hay gente que además asume la divulgación de una manera muy distinta a lo que lo hago yo, y yo no creo que mi forma de asumirlo sea la correcta, la legítima o la única aceptable, pero es la mía, y hay otras que a mí no me parecen aceptables, y a veces algunas personas caen en ello, y es muy legítimo principalmente tratar de que sea tu actividad fundamental, tu actividad económica fundamental, pero me parece que hace un buen trabajo en general. Tengo algunas excepciones, ¿no? Cuando trata de quedar bien, por ejemplo, con Iker Jiménez, sin señalar el enorme daño que hace Iker Jiménez y que tantos hemos subrayado, pues me parece raro, pero en general me parece recomendable y creo que ha hecho un muy buen trabajo. El señor Frodo me dice: el que escucha a Jaime Altozano tiene unos análisis de bandas sonoras de películas que vuelan la cabeza. Sí he escuchado, he visto cosas de Jaime Altozano, pero y también tengo el problema de que hay momentos en que prefiero escuchar a otros analistas, sobre todo de teoría musical. Hay un Bennett, creo que se llama Bennett, que además no es tan joven, pero tiene cara de chavalín. David Bennett, que es pianista. Y es uno de los que mejor me explica mi teoría musical y lo hace de una manera muy, muy seria, muy directa, desafortunadamente en inglés. Rick Beato, cuando Rick Beato explica teoría musical, el otro día, y es un ejemplo que a mí me parece maravilloso, en vez de ir a lo enorme, dice: ¿por qué es una gran canción The End de los Beatles? The End dura 40 y tantos segundos, es una mini canción, es de la pedacería que metió al final de su último disco, que metieron al final de su último disco los Beatles. De hecho, es casi la última canción que grabaron juntos. La última en realidad fue Your Majesty. Entonces desmonta la progresión armónica, desmonta el solo de guitarra, desmonta los acordes de guitarra, los toques de guitarra que hay a lo largo del principio de la canción, lo que hacen los violines, lo que hacen los metales. La batería de Ringo, que Ringo ha dicho que es probablemente lo mejor que hizo en su vida, y si tú lo oyes dices si es casi tan bueno, o es de lo mejor, o es tan bueno como otras cosas, como Come Together, por ejemplo, donde hizo la mejor batería del mundo sin ser un súper virtuoso, pero siendo el baterista perfecto para el feeling de la canción. No está demostrando que sea un gran baterista, pero lleva la canción con una precisión absolutamente admirable. La letra, las armonías de las voces, en fin, que hace un análisis precioso de 45 segundos, 40 y tantos segundos de música, explicando por qué es probablemente la canción más perfecta de los Beatles. Me gusta mucho lo que hace Rick Beato, me gusta mucho lo que hace David Bennett, creo que es Bennett. Voy a poner en el despiece, voy a poner el nombre, y voy a poner el nombre de algunos otros teóricos musicales a los que me gusta ver. Yo he visto cosas de Altozano, me gustó mucho lo que hizo con el primer disco de Rosalía, por ejemplo. Me gustó menos cuando hizo su documental falso sobre el si bemol en Mozart, en Mozart. Que bueno, pues me pareció que no tenía ningún sentido, pero bueno, cada quien se divierte como puede. Y creo que es un tipo que sabe de música un montón. En general, las personas que pertenecen a su empresa, a la empresa esta de youtubers que tienen, en general todos son buenos, ¿eh? No le voy a echar nunca voy a criticar su calidad, porque me parece que tiene una calidad excelente en lo que hace cada uno de ellos.
los chicos, de los dueños, no sé si son los dueños, quiero suponer que son los dueños de la empresa. ¿Crees que el nuevo presidente de Perú realmente implementará un gobierno marxista? No, no. El partido puede serlo, pero la realidad a la que se va a enfrentar hace imposible que lo haga. Y el parlamento al que se va a enfrentar hace imposible que lo haga. Entonces es nuevamente el fantasma del comunismo. ¿Te acuerdas del video que hice el fantasma del comunismo? Pues busca Schwartz, el fantasma del comunismo en YouTube, y ahí explico cómo se ha usado esto. Y que lo use alguien como los Fujimori, francamente es una vergüenza, ¿no? ¿Quién debe ser Cataluña independiente? No. ¿Despenalización de todas las drogas? Sí. ¿Qué opinas de que desde las elecciones López se ha dedicado a atacar a las clases medias de estudios universitarios? Pues es el populismo y el populacherismo que le hace pensar que va a tener más apoyo a los pobres si ataca a quienes no son pobres directamente. Él quiere mucho a los pobres y quiere que sigan siendo pobres para siempre. Busca mi video sobre pobrismo también y allí lo cuento con bastante claridad. ¿Alguien está en desacuerdo conmigo? Lo felicito enormemente. Bien. Qué bueno que esté de acuerdo conmigo. Bueno, no he escuchado... estoy viendo diálogos y ya no sé qué se dirigen a mí. Bueno, si no se dirigen a mí y están hablando de otras cosas, voy a una cosa que me parece bastante irrelevante en este momento y de la que me han pedido que hable. Cuba número 2. Vamos a hablar otra vez de Cuba. Qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más, decía la canción de Carlos Puebla. Hubo gente que se enojó muchísimo conmigo. Si criticas a lo que ha hecho el gobierno cubano de 1959 a 2021 ya, madre, claro, es que tiene 4 años menos que yo la Revolución Cubana. Yo soy del 55, la Revolución es del 59. Si criticas lo que se ha hecho, parece que estás en contra de la justicia, la libertad, la solidaridad, el que los trabajadores tengan un papel más relevante en la economía y que tengan una vida digna y salarios dignos y una posición de ciudadanía que se les niega a muchísimos trabajadores en muchos lugares del mundo. Y no es cierto. El problema es que en Cuba no hay ni igualdad, ni justicia, ni solidaridad, y además se les niega a los trabajadores lo que tienen en muchos otros lugares del mundo. Cuba fue un sueño maravilloso. A ver, yo fui inspirado también por Fidel Castro en su momento. Pensar que esta América Latina en la que yo nací, la América Latina en la que yo viví, pudiera tener una situación mejor para sus indígenas, para los más desprotegidos, para los pobres, que pobreza e indigenismo son casi lo mismo en muchos de los países latinoamericanos, es decir, porque se perpetuaron las desigualdades y las asimetrías que establecieron los regímenes coloniales, y luego los regímenes propios no se han preocupado por resolverlos. Entonces le quieren echar la culpa a España de lo que pasó en los últimos 200 años. Y dices, no, lo que pasó antes sí fue culpa de España, del gobierno español de entonces, de los reyes españoles de entonces, no de la España de hoy. Pero los últimos 200 años son responsabilidad de cada país y han hecho un trabajo atroz, pésimo, malísimo, despreciable, y en algunos casos francamente criminal. Cuba era un sueño, el sueño de verdad de una sociedad mejor. Y resultó que no lo era. Y uno de los motivos fundamentales por los que no lo era se llama Fidel Castro. Fidel se endiosó y Fidel era un hombre que estaba convencido de que él lo sabía todo, lo podía todo. Les voy a contar dos anécdotas rápidas. La primera no tengo ilustración. Me la contó un amigo que fue su protagonista y que ahora está en México desde hace muchos años. Ellos hacían software para unos robots industriales que se hacían en Checoslovaquia. Existía Checoslovaquia, no había Chequia y Eslovaquia, sino que eran un solo país, bajo el dominio de la Unión Soviética, uno de los países satélites de la Unión Soviética. Y estos robots industriales se hacían en Checoslovaquia, el hardware y el software lo estaban programando estos jóvenes programadores cubanos, hay programadores excelentes. Y un día la desgracia de su vida fue que los fue a visitar el comandante, el caballo, como le decían, o Alejandro, como era su nombre
su nombre para la gente de seguridad. Llega Fidel y pregunta, ¿qué hacen ustedes aquí? Le tratan de explicar. Media hora después, Fidel decidió que él era experto en robótica, software y hardware. Y entonces decidió que Cuba iba a ser la potencia latinoamericana de la robótica. Y que iba a hacer sus propios robots. Entonces, entre otros, mi amigo, Marco, le dijo, oiga, comandante, con todo respeto, pero es que no tenemos la microelectrónica, la capacidad metalmecánica, etcétera, para hacer los robots. No podemos hacer robots, por eso nosotros programamos el código que mueve el robot, la manita del robot industrial. Ah, no, está decidido. Y entonces decretó y empezó a mandar gente para que hiciera los robots y mandó como mandan los monarcas. Al cabo de un año ni robots ni software. Y los programadores decidieron que mejor iban a tratar de huir para México. Porque así era Fidel. Lo sabía todo. Pero, o por lo menos creía que lo sabía todo. Porque nadie le decía que estaba mal. Es el problema con los grandes caudillos, con la gente que tiene demasiado poder, es que nadie le dice, usted está metiendo la pata. Y yo lo he vivido a nivel muy bajito. Yo recuerdo, yo trabajaba en una empresa que hacía la comunicación de audiovisual para Kodak. Y un día llega un nuevo presidente de Kodak, Kodak México, y nos llaman a todos los proveedores y a la gente de los niveles altos de decisión de Kodak, y le empiezan a contar, empieza a decir el presidente cuál va a ser la política de Kodak en lo sucesivo, y con sus trabajadores, y con esto y el otro, lo más allá. Y todo el mundo le dijo que sí. Y yo, que era el redactor de una de las empresas de comunicación que estaba allí, levanté mi manita y le dije, no, está mal. ¿Por qué? No, porque los trabajadores en México no funcionan así, aquí hay una tradición, así y así, ya sabe, entonces va a ser mejor utilizar esta política, porque la política que usted trae pues, no va a tener éxito, porque no va dentro de los... Dijo, hombre, qué bien, ¿usted cómo sabe esto? Bueno, mire, porque lo he estudiado, porque es en lo que he vivido, porque estoy interesado en la política, estoy interesado en la sociedad, aparte de ser escritor y como periodista, y entonces tengo la idea de que probablemente usted está equivocado. Dije, ¿se puede saber por qué todos me están diciendo que sí, si estoy metiendo la pata? Y los demás empezaron a mirar los zapatos y a buscar arañas por el techo y tal. Porque no se atreven a decirle estoy equivocado. A mí como me da igual, pues le dije, oiga, no, me está metiendo la pata. Básicamente tenía políticas laborales que yo sé que en México no iban a funcionar, por las costumbres que ya existen. Bueno, es muy difícil decir a la gente que se equivoca. Miren, un día decidió que sabía ganadería. Fidel Castro. Fidel Castro decidió que sabía de ganadería. Seguramente alguien de la ganadería le explicó. Había una fuerte, no me acuerdo cómo se llama, la población de ganado, pues tiene un nombre técnico, la cantidad de ganado que hay en un país, pero había una población de cerca de 5,2 millones de reses, habiendo 6,2 millones de habitantes. Es decir, había la posibilidad de dotar de leche y carne a toda la población. Si no se hacía era porque a los pobres no se les da leche ni carne y no tienen para comprarla. Pero Cuba tenía la posibilidad de hacerlo. Y entonces una revolución que se supone que iba a mejorar las cosas, pues evidentemente con esa planta productiva ganadera tenía las posibilidades de hacer cosas maravillosas, pero él decidió que había que mejorar la raza. Ay, hijo mío. Entonces trajo este toro. Este toro se llamó Rosafé Signoret, un semental Holstein. La raza Holstein es una raza lechera, usted sabe. Y lo llevó lo compró en Canadá, o Canadá lo donó, no me acuerdo, pero en fin, el chiste es que decidió que la ganadería necesitaba la sangre de este nuevo semental y empezó a hacer experimentos para inseminar a las vacas que eran de raza cebú. La planta ganadera de Cuba era de cebú. Y nadie le preguntó, nadie le dijo, oiga, es que Holstein y cebú igual puede ser que el resultado no sea el que usted dice. No, si usted da mucha leche, los juntamos, tenemos el doble de leche. Tan es así que hubo una vaca
Fíjense, 2 estatuas de vacas tenemos ella en Cuba, que esta fue Obreblanca, la hija maravillosa, la hija perfecta de Rosafé Signoret, que dio más leche que ninguna vaca en toda la historia de Cuba. Y fue la única. Las demás, la producción lechera cayó, la planta ganadera se redujo hasta de 6,2, de 5 millones, de cabezas de ganado a 2 millones. De allí vino la historia aquella que de pronto nos parecía muy bien cuando no conocíamos la historia y te decían, dicen en Cuba que si la leche es poca, al niño le toca. Uy, mira, si hay una escasez de leche, pues claro que los niños les den la leche primero a los niños. Entonces Fidel salía y decía, garantizo que todo niño de 7 años, hasta los 7 años, tendrá un vaso de leche. Y tú decías, wow, qué bien, qué bueno es Fidel. Le da un vaso de leche a los niños. Y si es que antes tenían 5 y 6 vasos de leche, pero con su experimento genético estúpido, se cargó la ganadería cubana que hasta la fecha creo que no se ha podido reponer. Ese era Fidel Castro. Y luego teníamos otro problema. Aparte de, eso sí, estatuas de Fidel, del Che y de los vacunos que iban a salvar a la patria. Y luego tenemos el problema del embargo. Acaba la Organización de las Naciones Unidas, acaba de condenar por enésima vez el bloqueo. Le llaman bloqueo, no lo es. Lo confunden con el bloqueo naval que hubo en octubre de 1962 cuando la crisis de los misiles. Ese sí fue un bloqueo naval. Los barcos de guerra de Estados Unidos rodearon Cuba y dijeron que si entraban barcos soviéticos, pues le iban a disparar. Porque los soviéticos estaban poniendo misiles atómicos, bombas nucleares en Cuba para disparar a los Estados Unidos, que estaban a 90 millas. Pues esto naturalmente preocupaba a Estados Unidos. No es solo que fueran el malvado imperialismo, sino que cuando te apuntan con un arma se considera legítimo que te sientas inquieto. Pero eso fue en octubre de 1962. Lo que ha habido desde entonces es un embargo comercial de Estados Unidos, donde no le vende casi ninguna mercancía a Cuba, salvo medicamentos y algunas cosas de primerísima necesidad. Y el embargo ha sido el gran pretexto de Fidel Castro primero, de Raúl Castro después y ahora de Miguel Díaz-Canel para explicar por qué la economía cubana nunca despegó. No porque fueran unos ineptos, que son unos ineptos, no porque fueran unos inútiles que no sabían de economía, pero además no querían preguntar. No, era por el bloqueo, era por el embargo. Cuba comercia, si ustedes ven los datos internacionales, Cuba comercia con todo el mundo. Todo el mundo puede comerciar, y sobre todo China comercia muchísimo con Cuba. El problema de Cuba es que no tiene nada que vender, porque no tiene una economía funcional. Todavía 60 y tantos años, 62 años después de la revolución, no han podido levantar una economía que funcione. ¿Por qué? Porque desde que termina la revolución del 59 hasta el 89, la Unión Soviética le compra a Cuba sus cítricos, su tabaco y su azúcar, que es lo único que producía Cuba, a precios muy por encima de los valores del mercado, a cambio de ser la base de la Unión Soviética a 90 millas de la Florida. Y en vez de tratar de desarrollar su economía aprovechando que el tío Boris estaba pagando las facturas, los gobernantes cubanos dijeron viva la vida. Llega 1989, el tío Boris deja de pagar las facturas porque desaparece el tío Boris, se difumina la Unión Soviética y de pronto los comunistas ya no están al mando en Rusia y Cuba se hunde. Cuando yo voy a Cuba en el 91, en el 92 están en periodo especial. Los hijos de mis amigos no tenían leche. Un amigo me invitó a comer, esto es aterrador, un amigo me invitó a comer a su casa unas chuletas de cerdo que probablemente compró en el mercado negro y estaba quemando sus muebles para cocinármelas. Y te las comías con un sentido de angustia y de culpa increíble. Vietnam tuvo un bloqueo económico bestial de 1975 a 1995, 20 años. Le ganó la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos detestaba a Vietnam, por supuesto, hizo todo lo posible por hundir al gobierno de Vietnam. En 1995 Vietnam tenía una economía funcional, una economía que funcionaba, que podía comerciar, que podía satisfacer las necesidades de su población. Y Cuba no puede hacerlo todavía. No me cuenten la defensa de la ideología cubana cuando no puede
darle de comer a su gente, no puede satisfacer a su gente, no puede darle trabajo, no puede realizar, no tiene una economía que funcione. Y cuando caminas por el malecón, lo que tienes es un montón de chicos que no tienen nada que hacer, pero bueno, como más o menos les llega la comida, pues, ¿qué van a hacer? ¿Rebelarse contra el gobierno? Al que lo hace le llega la brigada de respuesta rápida y le da una paliza. Yo vi alguna paliza en La Habana. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de la ineptitud brutal de los Castro y de todo el Partido Comunista Cubano, que les siguió el cuento y les bailó a su ritmo. Y el control de la población a través de los CDR y todo lo que está alrededor del fenómeno cubano es una desgracia. Entonces, no, por favor, no es que yo esté en contra de los grandes ideales de la Revolución Cubana, es que la Revolución Cubana está en contra de los grandes ideales que se propuso, y a diferencia de ellos yo sigo siendo de izquierda. ¿Con esto ya es suficiente para que me vuelvan a echar la bronca? Continuamos. Quiero tocar un tema que me dijeron que era raro que lo hiciera. Entonces, como es raro, pues lo hago. El circo. Amiguitos, ha llegado el circo. El circo es lo más bonito del mundo. A mí me gusta mucho el circo. Y hay mucha gente que cree que efectivamente el circo se remite al circo romano, que no tenía absolutamente, afortunadamente el circo actual no tiene nada que ver con el circo romano. El circo, como lo conocemos en la actualidad, se desarrolla a partir de 1768 en Inglaterra, pero tiene mucho éxito en el resto de Europa y especialmente Italia y Francia le aportan elementos a lo que hoy entendemos como el circo. Y fue un sargento de la caballería, Philip Astley, el que decidió que los espectáculos de caballos estarían bien hacia abajo de una carpa y con una pista redonda con gente alrededor, y entonces podían ver todas las suertes de los caballos, pero los caballos solitos no eran mucho espectáculo, entonces había que agregarle cosas, y había gente que hacía acrobacias, y había gente que hacía equilibrismo, y había gente que hacía malabarismo, y ¡pum!, de pronto surge el circo. Yo he adorado el circo desde pequeño. En algún tiempo, que precisamente cuando yo hacía comunicación corporativa, estuve en la Florida, tuve la oportunidad de estar en Circus World, en el mundo del circo, donde vi a los que entonces eran los mejores trapecistas del mundo, los Vázquez voladores. Por alguna causa México tiene una gran tradición de trapecistas, y los Vázquez fueron los primeros que lograron el cuádruple salto mortal en un salto de trapecio, ya sabes, cuando un tipo te lanza y tú caes y otro te atrapa. Y consiguieron los cuatro saltos mortales, los 4 giros de salto mortal en un lanzamiento de trapecio, y entonces eran en ese momento los mejores del mundo. Vi payasos, vi alambristas. Nunca pude ver a los que más he querido yo ver, que es a los Valenda, que es una familia de equilibristas, de alambristas, que trabajan sobre la cuerda, sobre el alambre, no la cuerda floja, constante, porque no es floja, al contrario, está lo más tensa posible, pero que son seguidores precisamente de Blondin, que fue el gran alambrista francés del siglo XIX. Y los Valenda tenían un acto brutal donde eran 7 haciendo una pirámide, y una vez que esa pirámide se derrumbó, alguno murió, otros quedaron tullidos para siempre, pero la familia siguió adelante. Y hay una anécdota de los Valenda. Yo por eso siempre he querido ver a alguno de los Valenda actuando, porque el viejo de los Valenda, el patriarca, murió en Puerto Rico tratando de hacer un acto de ir por la cuerda floja por el alambre, de un edificio a otro, y hacía muchísimo viento. Era Carl Valenda, se llamaba, y le dijeron, no, hace mucho viento, es peligroso. Y él dice, no, el público está aquí para verme y tengo que hacerlo. Y efectivamente Carl Valenda, con su pértiga para equilibrarse, salió al alambre, y a los pocos metros el viento lo tiró, trató de agarrarse al alambre, la pértiga lo giró y lo empujó, y Carl Valenda cayó y murió. El año pasado, hace 2 años, su nieto Rick Valenda lo hizo. Volvió a esos edificios, volvió a poner el alambre y terminó lo que había hecho su abuelo. Esto tiene un nivel de grandiosidad que no tienen otros espectáculos, me van ustedes a perdonar. El circo es verdad. El circo es de verdad. Nada es simulado.
el riesgo es real. La habilidad es real, no puedes simular la habilidad. Ahora que estuve en el circo, estuve en un circo donde está Fofito, uno de los payasos de la tele, no sé ni siquiera si el circo es de él, y había un equilibrista que estaba trabajando, esa es esa tabla que pones sobre un cilindro y hace ese equilibrio. Y entonces iba a poner 8 tablas para quedar hasta arriba de las 8 tablas. Y cuando llevaba 6 se cayó y se llevó una hostia importante en un pie. Y una de las reglas del circo es vuélvelo a intentar, es como la hípica, si te caes del caballo lo que tienes que hacer es subirte al caballo lo más pronto posible o vas a adquirir un miedo que te va a imposibilitar. Entonces lo volvió a hacer hasta que logró subirse a las 8 tablas y obviamente el aplauso es brutal porque todo lo que estás viendo es cierto. Y probablemente el circo es el último espacio donde todavía todo es cierto. Cuidado porque aquí tenemos gente que canta con autotune en vivo. O sea, que entre su micrófono y las bocinas o los altavoces que estás escuchando tú, el ingeniero de sonido ha metido el autotune porque si no esa persona desafina hasta el estornudar. Entonces me gusta el circo porque, o sea, yo tuve la oportunidad de ver bueno, hay una cosa que de las cosas que más me gusta del circo son los payasos. Por una razón que la gente no entiende con mucha frecuencia, el payaso es probablemente uno de los artistas más completos que hay en el circo y en muchísimos otros espacios. Un verdadero payaso, aparte de conocer psicología práctica extraordinaria, generalmente es multiinstrumentalista, es acróbata, es malabarista y es administrador del sentimiento de la gente con una precisión absoluta. Un mal payaso no cuela en ningún lado y son muchas veces el eje. Empezaron a participar solamente como intermedio entre actos, mientras se preparaba el siguiente acto y ponían el trapecio y ponían el alambre y quitaban la basura que dejó el anterior o la caca del elefante. Salían los payasos para entretener a la gente, pero el trabajo de los payasos a mí me parece fundamental y la gente desafortunadamente no conoce, y por eso voy a poner esto. Los payasos de los Fratellini fueron los más famosos de los años 20-30 y aquí tienen a los 3 tipos de payaso fundamentales, que son el Augusto, que es caótico, es el que mete el ruido, es el que se burla de todos, es el anárquico, el irrespetuoso, el creativo, el imaginativo, y está el Cara Blanca. Todos estos son hijos de la comedia del arte italiana. El Cara Blanca, que es el serio, es el tipo que todo se lo toma en serio, que es muy solemne y al que generalmente el otro le hace la vida imposible. Si esto les recuerda a todas las parejas de cómicos del cine, donde uno es el straight, el tipo serio, y el otro es el caos y el anarquismo y el que le hace la vida imposible, pues es que todos bebieron de la tradición de los payasos. Los payasos originales, el Cara Blanca y el Augusto, proceden, decíamos, de la comedia del arte. Pero luego en Estados Unidos se inventó el vagabundo, que es este payaso que se pinta como cercano al Augusto, pero que es más triste, más reflexivo. Y luego se han inventado los payasos de personaje, que ya las clasificaciones ahí se pierden. Pero estos son los payasos esenciales. Y cuando sabes lo que está haciendo cada uno de ellos, aunque independientemente de cómo esté el maquillaje, el que hace el papel del Cara Blanca, el solemne, el serio, el que quiere a la chica, y luego tienes al Augusto, que es el que hace sonar la bocina y le tira agua y le patea el culo, te das cuenta de cómo se ha desarrollado un juego que funciona muy bien con nuestra psicología, porque funciona muy bien en todo el mundo. Los payasos generalmente no hablan. Y lo que hacen los payasos funciona en todo el mundo y de allí lo tomaron también, por las mismas épocas, para el cine mudo. Los grandes comediantes del cine mudo son todos grandes payasos, algunos muy serios, como Buster Keaton, y otros caóticos, irreverentes y pateadores de culos, como Charles Chaplin. Todo esto es el circo, todo esto y mucho más el circo. Yo pude ver, y tenía que ponerlo, yo tuve, poco antes de venirme a España, por cierto, hace 23 años, por lo tanto, 22 años,
tuve la oportunidad de ver a David Larible en el circo Ringling Brothers, que ya ha desaparecido, que quebró cuando dejaron de utilizar animales. Pero tuve la oportunidad de verlo. En este momento todo el mundo coincide en que es el mejor payaso del mundo. El tipo sabe manejar a la gente que si fuera político haría lo que quisiera. Afortunadamente decide ser payaso. Sus primos tenían el circo italiano aquí en España y yo los conocí cuando trajeron el circo a Gijón y quería tomar fotos del circo, hablé con ellos, con Pelé, con Ronnie. Pelé era el administrador, Ronnie era el domador de caballos, porque son familias, los circos generalmente son familias. Y eran primos de David Larible, luego me enteré, pues les dije, oye, quiero venir a tomar fotos. Sí, como no, cuando quieras, vienes, tomas fotos, oye, te las regalo, sí, muchas gracias. Y luego fui a tomar fotos a la parte trasera del circo, es decir, antes de la función estuvimos una tarde completa por allí, y tenían tigres, y tenían un tigre recién nacido blanco que iban a donar al Zoo de Barcelona, tenían sus tigres, tenían los elefantes que adoraban a su domador, que era el hermano mayor de Ronnie y de Pelé. Y pude acercarme, y me he acercado mucho a la gente del circo. Yo sé, por ejemplo, cómo la gente del circo trata a sus animales. Probablemente haya circos donde había maltrato, pero en general no pasaba eso, porque para el cirquero, los animales son su fuente de ingresos. Un animal maltratado, un animal que se te muere porque no le diste de comer o porque está mal atendido veterinariamente, pues es un animal que te deja de generar dinero. Yo me acuerdo que una de las labores de Pelé era ir a cada lugar, era el adelanto. Está el circo funcionando aquí, pero tú ibas a la ciudad a donde habías contratado ya llevar el circo después y asegurar, entre otras cosas, las fuentes de alimentación de la carne y del tipo de alimentos que necesitaban los distintos animales. Yo sé cómo tratan a los animales y sé cómo se mintió para promover la retirada de los animales del circo. Probablemente había que retirarlos, pero no de esa manera. Porque la gente del circo es gente de una bondad y de un compromiso que siempre me ha conmovido, incluso en el Circo del Sol, que es un circo que ahora también quebró desafortunadamente debido a la pandemia, después de tener multitud de espectáculos por todo el mundo, pero el Circo del Sol tenía el sentimiento, sobre todo la sensación del circo. Y yo lo sé por una razón, porque una vez en la Semana Negra nos prestaron a un argentino que hacía diablo. Nos prestaron un malabarista para la inauguración de la Semana Negra, de estar 15 años o así. Entonces yo estuve con el stage manager del Circo del Sol que estaba aquí en Gijón, y luego me invitó a la parte de atrás del Circo del Sol, donde se ensaya, donde se calienta, donde se maquillan, donde se visten, etcétera. Y era circo, distinto, más refinado, más tecnológico también. Pues se revisaban en vídeo todos los actores después de cada acto, todos los artistas después de cada acto revisaban el vídeo con varias cámaras para ver sus errores y cómo tenían que hacerlo y dónde habían fallado y cómo podían mejorar el acto. Pero más allá de lo tecnológico, el sentimiento era un sentimiento de circo. Tengo mucho miedo de que desaparezca el circo, ojalá no ocurra. Esto lo quería decir porque de veras adoro el circo y adoro la sensación. Ahora el circo al que fui aquí en Gijón, tenían un payaso que tendrá unos 12 años, Chicharrín es su nombre. El circo tiene su escuela, todos los niños de las familias del circo tienen su escuela y andan por el mundo con su escuela. Esto mucha gente no lo tiene muy claro. ¿Qué hacen los niños en el circo? Pues en la tarde actúan y en la mañana van a la escuela como todos los niños. Yo conozco profesores que han estado además viajando con el circo, que les parece una de las experiencias más hermosas que han tenido en la vida. Pero este niño, Chicharrín, si algún día lo ven por allí, es espectacular, es maravilloso. Tiene 12 o 13 años. Porque yo fui con mi hijo y le decía, tiene tu edad este niño, más o menos. Y probablemente pueda ser uno de los grandes payasos del día de mañana, si el día de mañana todavía hay circos. Y depende de nosotros. Vayan al circo, no hay nada como el circo y ayuden a que nunca desaparezca el circo. Ya sé que es una cosa muy joven, solo tiene 220, 200 años por ahí, pero merece cumplir los 500 años, creo yo. Bueno, y ¿qué más tenía yo por allí?
Bueno, tenía yo poesía y tengo un problema con la poesía, pero bueno, vamos a presentarla y luego volvemos. Tengo el enorme gusto de presentarles, porque no lo conocerá la mayoría de la gente, a don José Gorostiza, poeta mexicano que nació en 1901 y murió en 1973, a los 72 años de edad. No sabía yo qué hacer con Gorostiza por lo siguiente. Tiene uno de los poemas más importantes que se han escrito en México, pero es larguísimo. Es La muerte sin fin. Es un poema místico, es un poema con tintes religiosos, pero es un poema maravilloso. Pero son, creo que 18 cantos. A mí no me gusta leer fragmentos de poesía. Creo que la poesía tiene una integralidad que debe ser respetada en todo momento. Es lo que me ha hecho difícil traer a otro poeta modernista mexicano, que es José Juan Tablada. Estoy viendo cómo traerlo porque él hacía figuras gráficas con los poemas, y entonces esto, más o menos dar la idea general de lo que era el libro de Lipo, me ha costado trabajo. Pero tengo que leer a Gorostiza. Entonces, lo que voy a hacer es leer 1 o 2 cantos de Muerte sin fin. Pero antes de eso quiero leer una cosa muy peculiar, que es La casa del silencio, pero que nos cuenta cómo es o por qué caminos viaja José Gorostiza. Tiene poesía rimada, tiene una gran cantidad de poesía rimada de una enorme calidad. A mí me cuesta más trabajo leer la poesía rimada porque caigo en el cantadito y me horroriza, pero caigo en el cantadito. Trato de evitarlo, pero temo la lectura, aunque leo poesía rimada. Ya lo vieron, que estuve leyendo a Quevedo, que no hizo verso libre jamás en su vida, porque no se había inventado el verso libre cuando estaba Quevedo. Pero esto es José Gorostiza y La casa del silencio. La casa del silencio se yergue en un rincón de la montaña con el capuz de tejas carcomido, y parece tan dócil que apenas se conmueve con el ruido de algún árbol cercano donde sueña el amoroso cónclave de un nido. Tal vez nadie la habita ni la quiere, y acaso nunca la vivieron hombres, pero su lento corazón palpita con un profundo latir de resignando, cuando el rumor la hiere y la sangre del trémulo costado. Imagino en la casa del silencio un patio luminoso, decorado por la hierba que roe los canales y un muro despintado al caer de las lluvias torrenciales. Y en las noches azules la pienso conturbada si adivina un balbucir de luz en sus escaños, y la oigo verter con un ruido ya casi imperceptible, contenido, su olor paternal de 3000 años. Si hablábamos de temáticas de canciones, que la canción finalmente tiene una relación estrechísima con la poesía, una casa en silencio, quizás nunca habitada, es un tema maravilloso para canciones y para poesía y para todo, que me parece que todo eso debe hacerse. Hay 18 cantos. Voy a leer el primero, a ver cuántos nos toma, y si posible leo el último. El primero es de lo más conocido de la poesía y quizás me molesta un poco tener que leer cosas que son de lo más conocido, porque bueno, si es conocido yo trato de difundir cosas que no son tan conocidas, pero por otro lado es tan grande este poema que es indispensable pasar por Gorostiza sin pasar por él. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo, lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias ya, como una risa agónica
en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar. Más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amargada de silencios y un reposo gentil de muerte niña sonriente que desflora aún más allá de pájaros en desbandada. En la red de cristal que la estrangula, allí, como en el agua de un espejo, se reconoce. Atada allí, gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta, qué desnudez de agua tan inmensa, qué agua tan agua está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo. Más que vaso también, más providente, este que así se hinche como una estrella en grano, que así, en heroica promisión, se enciende como un seno habitado por la dicha y rinde así, puntual, una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones. Voy a hacer el canto 18 con el que cierra, y lo quiero hacer porque, sobre todo, muchas veces los poemas terminan. El centro del poema tiene que ser tan jugoso, tan generoso con el lenguaje y lo que el lenguaje representa, que los poemas tienden a acabar, no a terminar con un fin estruendoso, sinfónico. Y el final de Muerte sin fin, esos son los finales más espectaculares que yo he leído jamás de un poema. Recuerdo la primera vez que lo leí, haber tenido 16 años, y estaba yo en un bosque, en una casa en un bosque, que no era mía, por supuesto. Me invitaba un amigo de los que tenían dinero, porque tuve amigos que tenían dinero y casas en el bosque. Canto 18 de La muerte sin fin de José Gorostiza. Tan, ¿quién es? Es el diablo. Es una espesa fatiga, una ansia de trasponer estas líneas enemigas, este morir incesante, tenaz, esta muerte viva. Oh Dios, que te está matando en tus hechuras estrictas, en las rosas y en las piedras, en las estrellas ariscas y en la carne que se gasta como una hoguera encendida por el canto, por el sueño, por el color de la vista. Tan, ¿quién es? Es el diablo. Hay una ciega alegría, un hambre de consumir el aire que se respira, la boca, el ojo, la mano, estas pungentes cosquillas que disfrutarnos enteros en un solo golpe de risa. Ay, esta muerte insultante, procaz, que nos asesina a distancia desde el gusto que tomamos en morirla por una taza de té, por una apenas caricia. Tan, ¿quién es? Es el diablo. Es una muerte de hormigas incansables que pululan, oh Dios, sobre tus astillas, que acaso te han muerto allá, siglos de edades arribas, sin advertirlo nosotros. Migajas, borra, cenizas de ti que sigues presente como una estrella mentida por una sola vez, por una luz sin estrella, vacía, que llega al mundo escondiendo su catástrofe infinita. Baile. Desde mis ojos insomnes mi muerte me está acechando. Me acecha, sí, me enamora con su ojo lánguido. Anda, putilla del rubor helado. Anda, vámonos al diablo. Lo siento. Si la poesía no te hace eso, no la pillaste. Y esto me agobia. Después de ese canto a la muerte y a las muertes y a las posibilidades de la muerte y a la muerte sin fin que vivimos, porque la vida es finalmente ese proceso, o por lo menos así se lo plantea Gorostiza, tampoco hay que ser tan dramáticos. Estamos viviendo, no muriendo, pero el tropo poético vale. Llamarla putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo. Me parece que representa una capacidad enorme de jugar
con las metáforas y con las palabras. Gracias, gracias siempre, don José Gorostiza. Y bueno, se acerca el final porque todo se acaba y hasta este streaming que a veces parece interminable se acaba. Me preguntaba Alejandro Cedeña sobre el impuesto a las grandes fortunas que países como Argentina y Bolivia adoptaron en diciembre del año pasado, pero no me pude enterar cómo era este impuesto a las grandes fortunas. Mira, el problema es que lo que debe imponerse es a las ganancias. Si las fortunas generan ganancias a través de operaciones financieras, deben tener una imposición. Pero toda imposición debe no ser confiscatoria por 3 motivos. Primero, porque si es confiscatoria, se te van del país. Segundo, si es confiscatoria, le das armas al enemigo. Y 3, si es confiscatoria, al final acabas no cobrándola. Entonces, la fiscalidad debe tener una racionalidad clara. Creo que es mucho más el impuesto a los ingresos financieros que se ha propuesto en muchísimas ocasiones y que por lo mismo se ha rechazado en muchísimas ocasiones, el que deberíamos tener en cuenta como una posibilidad fundamental para financiar trabajo del Estado. Y por supuesto el impuesto a las ganancias. No es posible que gente como Jeff Bezos paguen una miseria en impuestos o que paguen los impuestos no donde se genera el dinero, que es por ejemplo el caso de España. Amazon no paga impuestos prácticamente en España y todo el dinero que genera lo paga en Estados Unidos, pero tampoco lo paga en Estados Unidos porque tiene beneficios fiscales, entonces al final no paga impuestos en ningún lado. No es así como debe funcionarse, pero el simple impuesto a grandes fortunas planteado simplemente así, si tú tienes mucho dinero tienes que pagarme por tenerlo, no creo que solucione nada porque a la larga se agota. En cambio, los impuestos sobre ganancias no se agotan. Y mientras más próspera sea la economía, más impuestos cobras, lo cual es bueno, y menos le duele al que te los paga, que también es importante porque a mucha gente no le gusta no pagar impuestos. Yo los pago con gusto. Como todo el mundo, trato de que sean los impuestos justos, pero no los pago con gusto. Me pregunta Yolanda Aguilera, ¿le gusta el cine? Habla muy poco de él. Veo poco cine y el cine que me gusta es antiguo. Veo muchos dibujos, veo mucho cine animado, por ejemplo, recientemente. Ahora no me acuerdo del nombre, por ejemplo, de la película animada del jazzista, del pianista de jazz, que además está musicalizada por John Batiste, que es un pianista de jazz inmenso, que trabaja en el programa de Stephen Colbert en las noches, pero que además tiene discos extraordinarios, es un espectacular compositor, arreglista, pianista, insisto, de unos niveles elevadísimos. No me acuerdo cómo se llama la película del jazzista que muere, pero no debe morir. Una película animada que me pareció encantadora y deliciosa. Pero no soy un gran fan del cine. No sé por qué además, pero incluso mi película favorita es por supuesto Casablanca, que se ubica en 1941. Luego mi director favorito es por supuesto Kurosawa. Cosas como Kagemusha o como Ran me parecen logros impresionantes del cine. Los sueños. El sueño de Van Gogh me pareció uno de los trozos de cine más rescatables, mantenibles, conservables y múltiples veces observables del mundo. Pero no, ¿quieres saber de cine? El mejor cinéfilo que yo conozco es además compañero divulgador y un científico de primera línea que es J.M. Mulet. Y si leen todos sus libros tiene cantidad de referencias al cine porque él es un apasionado del cine. Yo veía mucha ciencia ficción cuando el cine era de ciencia ficción. Pregunta Blas Morta algo que me parece interesante: ¿cómo aplicar el pensamiento crítico a la economía en medio de la guerra de datos que hacen algunos economistas? Por poner un caso, los que dicen que las regulaciones son buenas y otros que afirman que perjudican la economía e inversiones extranjeras. Mira la entrevista que le hice a mi amigo, el economista cuyo nombre acabo de olvidar, por supuesto, como olvido todos los nombres, porque existe una economía experimental. Es decir, la economía antes era cosa de a mí se me ocurre esto y lo argumento. Era en filosofía.
como la sociología o la arqueología. Tú veías una cosa y decía, esto seguramente significa que los antiguos hacían tal y cual cosa, lo cual no lleva a ningún lado. Pero hay economía experimental, hay economía que basada en los hechos reales te dice si algo funciona o no funciona. Y el ejemplo clásico, ya lo hablamos aquí alguna vez, es el de la reducción de impuestos. Si le reducimos impuestos a los ricos, va a aumentar el empleo y van a invertir más. Pues no pasa. Si le reducimos impuestos a los ricos, se lo guardan y dicen, ¡qué bien! No lo ven como un estímulo para la inversión, sino lo ven como un regalo. Si le das dinero a la gente para que no se muera de hambre, dejan de trabajar. Pues eso dicen, pero los datos nos demuestran que no. Los casos prácticos que se han estudiado nos dicen que la gente siempre quiere tener un poco más y si trabajando gana lo mismo, puede ganar más que lo que le dan por no trabajar, pues va a trabajar. Y si no recibe el dinero, pues luego también trabaja en negro para tener más dinero, es decir, trabaja en la economía sumergida. Y si puede ganar mucho dinero, pues ya no recibe la paguita, la pequeña cantidad que le puede dar el Estado. Entonces, tenemos hechos y datos. Por eso hay que dejar de lado los argumentos, porque todos tienen argumentos. Yo me acuerdo Juan Ramón Rayo, el economista más amado por los libertarianos y la ultraderecha española, que cuando el gobierno español establece que las mascarillas higiénicas, las quirúrgicas, la que la mayoría de la gente ha utilizado, iban a tener un precio tope de 96 céntimos, escribió unos tweets feroces diciendo que iba a haber una escasez de mascarillas, que no te la acabas, y en una semana la gente iba a estar sin mascarillas. Yo de cuando en cuando, por molestarlo, le mando un tweet preguntándole, ¿ya hay escasez de mascarillas? Porque mira, las últimas que compré, que pasado mañana termina, por cierto, la obligatoriedad del uso de mascarillas al aire libre cuando no hay aglomeraciones en España, el sábado, o sea, a las 12 de la noche, mañana viernes, las últimas las compré a 20 céntimos y son de mejor calidad que las que compré a 96 céntimos cuando entró en vigor el tope de precio para este tipo de mascarillas. O sea, la economía supo reaccionar al tope de precio que se puso para proteger la economía familiar. A ver, tienes 3 personas en una familia. A 96 céntimos son casi 3 euros diarios de mascarillas. En un mes, esa familia paga 90 euros de mascarillas. Si cobra el sueldo mínimo interprofesional es casi el 10% de su salario. Ya es mucho. Que de pronto, a partir de marzo del año pasado, el 10% de tu salario se te esfume en mascarillas. Y por supuesto había gente vendiéndolas a 5 euros, que esos son errores del libre mercado que nunca menciona Rayo y su banda. Entonces fue razonable que el gobierno pusiera un límite. Oye, no puedes afectar a la economía popular y por lo tanto no puedes venderlos a más de 96 céntimos. ¿Qué hicieron los fabricantes de mascarillas? Provocaron una escasez horrorosa porque ya no podían producir las más baratas. Iban a perder dinero los pobrecitos. Nada. Encontraron mejores formas de usar sus materias primas, encontraron optimizaciones de los sistemas productivos, mejoraron la cadena de suministros y hoy las pueden vender a 20 céntimos la mascarilla y ganar dinero. Y te garantizo que ganan, en 20 céntimos deben estar ganando 8, 10, 40% de beneficio de utilidad en cada mascarilla de 20 céntimos. La realidad económica de lo que ocurrió con las mascarillas desmiente lo que dijo el gran economista que siempre va a decir las cosas no basado en los datos, no basado en los hechos, no basado en la experiencia del mundo real en la economía, sino de acuerdo a su ideología. Y cuando tienes un economista que siempre reacciona de acuerdo a su ideología y no reacciona de acuerdo a que están mostrando los datos y los hechos, ya sabes que no le tienes que hacer caso. Yo lo manejaría así, no sé cómo lo ves como posibilidad, pero yo creo que es la mejor forma. Iba yo a hablar de la desmascarillación de España, de lo que no ha pasado, de todo aquello que los agoreros del desastre dijeron que nos iba a pasar, porque iba a ser horrible y nos iban a quitar nuestra libertad. Y nada, que las mascarillas no nos quitaron la libertad. Entonces, quienes vinieron por el anuncio que hice en el vídeo de Instagram diciendo que íbamos a hablar de las mascarillas,
se las debo para la semana próxima. Esto va a seguir ocurriendo. El tema de la pandemia va a seguir presente, como sigue presente el tema de pandemias anteriores como la del SIDA, la del VIH, que sigue presente entre nosotros, porque esas pandemias pues no se van, las controlamos y aprendemos a convivir con ellas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Les quedo a deber ese tema, pero es que ya no daba para más. Tenía yo otro incluso de la tontería posmo de la semana, pero bueno, el streaming no me da para más, el tiempo no me da para más, la vida no me da para más. Si hay algo espectacularmente importante que haya después de los comentarios del chat, miren, donde Sebastián dice, ahorita checo esos nombres que me dijiste, Josep, que es parte de sus comentarios. Bueno, de allí para abajo no tengo yo el chat, así que si me hacen el favor de capturarlo y mandármelo a nuestro correo electrónico rvdsqs@gmail.com o como forma de documento a mi Twitter, pues se los voy a agradecer muchísimo. Nos vemos la semana próxima, nos vemos el martes, que vamos a estar hablando del Dalai Lama, que mucha gente se va a llevar una sorpresa enorme con el Dalai Lama, y nos vemos pues aquí en el streaming, que a mí me sigue gustando hacerlo, aunque me gustaría hacerlo con menos angustias. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias a los 115 que están ahora con nosotros, a los ciento y tantos que han estado el resto del tiempo. Nos vemos la próxima semana.